agradecimiento porque estas semillas en mí. Y llevé a cabo esta investigación que creo que es pionera en Latinoamérica. Y confío mucho en que lo que van a ver aquí es revolucionario. De la ciencia a la práctica. Evidencia de avances en la terapéutica de 10 personas con cáncer que han tomado cannabis crudo y descarboxilado. Según la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es un conjunto de síndromes que conllevan a la proliferación desmedida de células con carácter clonal que tienen la capacidad de invadir órganos y tejidos diferentes al punto focal. También puede ser un carcinoma in situ y se caracteriza por la proliferación de células malignas que no distinguen el límite de crecimiento y de la inhibición por contacto que entre ellas tienen. Para nadie es un secreto que la epidemiología del cáncer cada día crece más, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica en general. Estoy viviendo hace 1 año y medio en Perú y recorriendo este hermoso continente de Abya-Yala, me he dado cuenta que es cada vez más creciente la problemática con el cáncer. Según los datos del Ministerio de Salud de Colombia, tenemos aproximadamente 62.000 nuevos casos de cáncer cada año, como 31.930 muertes por esta causa cada año, o sea, los índices de incidencia de casos nuevos y de mortalidad son cada vez mayores. En nuestro país, en Colombia, en las mujeres principalmente se destaca el cáncer de mama, de cuello uterino, de colon y de recto, de estómago y de tiroides, que tanto que las mujeres acá nos tenemos que bloquear y aquí tanto hay, tan enfermas que estamos. Y en los compañeros hombres tenemos primordialmente el cáncer de próstata, de estómago, de pulmón, de colon y de recto y la leucemia. Asimismo, en nuestro hermano país, Perú, encontramos, según datos del Globocan, que es una entidad también epidemiológica muy importante en este lugar territorial, a las mujeres también, de igual manera, de igual medida, las encontramos principalmente con cáncer de cérvix, de estómago, de mama, a los hombres principalmente con cáncer de próstata, de estómago. Como no soy una universidad y como no soy una entidad privada, yo no podía ponerme a seleccionar quién iba a ingresar al estudio. Lo que pude hacer es ponerme en contacto con personas que de manera voluntaria querían acceder a un tratamiento alternativo, cansados de la quimioterapia que no les da ningunos buenos resultados y que los pone cada vez peor en salud. Y no pude hacer una distinción entre estas estadísticas, no pude seleccionar quién era más o no. No pude hacerlo, siempre animada además, porque estamos ante un panorama que protagoniza mucho al aceite de cannabis, y eso está bien, pero protagoniza mucho solo al CBD, y eso no está bien. Y me escriben mucho y me dicen, por favor, necesito un aceite de CBD. Necesito un aceite de CBD. ¿Por qué necesito un aceite de CBD? Porque no me quiero estonear, no quiero trabarme, no quiero tener efecto psicoactivo. Un momento, ¿por qué lo necesita? Tengo cáncer, o mi papá, o mi mamá, o mi hermano, o mi hermana. Te doy la noticia de que lo que más necesitas es THC, aunque también necesitas del CBD. Vamos a dialogar y vamos a hablar. Pero aparte de dialogar y de hablar de ese aceite de cannabis con THC y con CBD, te quiero contar que tu dieta tiene mucho que ver en lo que estás padeciendo. ¿Qué comes? Tallarín, arroz, papa, fritura, verduras. No me gustan casi las verduras. Ensalada, casi no me gusta la ensalada, un poquito nomás. Jugos de fruta, frugos. Frugo no es jugo. Frutas. 2 al día, plátano, no más. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer acá? Empieza un proceso de concientización de que por más que se tome el aceite de cannabis más fino del mundo y más estandarizado del mundo,
Si su dieta no le ayuda a su cuerpo a desinflamarse, no vamos a hacer nada. Si su intestino está fermentativo, lleno de levaduras y de toxinas, nada vamos a hacer. Entonces empieza una ardua y larga tarea que choca con los parámetros culturales de personas como el Perú y como Colombia, en donde es difícil dejar de comer 4 carbohidratos y darle prioridad a 1 o 2 porciones de carbohidrato con una porción de proteína y su buena porción de ensalada. Para no irme muy lejos, esto no me lo estoy inventando, la dieta antiinflamatoria propuesta por el doctor José Francisco Tinao nos dice que la dieta y los nutrientes que ingerimos junto al ejercicio, el control del estrés y un sueño fisiológico pueden influir a la hora de controlar, bloquear y evitar una inflamación subclínica saliente. Este mismo artículo nos dice, por ejemplo, que hay conexiones claras entre la inflamación, el envejecimiento y el desarrollo de enfermedades crónicas. En palabras del doctor, dice que la medicina ortodoxa recurre a potentes sustancias de base antiinflamatoria. Evidentemente reducen los mecanismos bioquímicos de la inflamación y pueden ser útiles en fases cortas y con un objetivo, pero generalmente generan efectos secundarios importantes y tienen un objetivo nada más que sintomatológico. Usualmente tampoco hay un abordaje integral, sin embargo es posible utilizar otros métodos y procedimientos para reducir la carga inflamatoria. Y es que la inflamación es un mecanismo de nuestro cuerpo para poder avisarnos que algo a nivel celular e inmunológico sobre todo está pasando. Y el cáncer, por excelencia, es una enfermedad inflamatoria. Para seguir haciendo apología al bello país de Perú, en la revista Acta Médica Peruana, de la mano de la doctora Lidia Caballero y Gustavo González, encontramos un artículo de revista bien importante que dice los alimentos con efecto antiinflamatorio. Y los doctores nos dicen que bajo los estímulos nocivos, como por ejemplo físicos, químicos y biológicos, dentro de los cuales se encuentra el estrés, que es la madre de casi todos los problemas y de todas las enfermedades crónicas e inflamatorias, se encuentra una liberación de mediadores inflamatorios. Entonces ahí viene la leche industrializada, los alimentos transgénicos, el veneno del azúcar y el veneno del alto consumo de alimentos cárnicos desmedidamente. Esto viene de la mano de moléculas como por ejemplo la activación del NF-κB, de las interleuquinas proinflamatorias, del interferón gamma y del TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa. Se liberan leucotrienos, lipoxinas y marcadores y mediadores inflamatorios que quizá no comprendamos desde una lógica bioquímica en este espacio, porque tal vez no es nuestro interés, pero lo básico es saber que una mala dieta nos lleva y nos mantiene en un estadio inflamatorio. Por lo tanto, para resolver estadios inflamatorios es supremamente necesario revolucionar la dieta. Nada más que todas las personas que se acercaron a Flor Médica para realizar este análisis fueron en todo momento personas que voluntariamente estaban dejando ya de tomar la radioterapia y la quimioterapia porque estaban cansados y cansadas de los efectos adversos que esto les suministraba. Personas que llegaban fatigadas, deprimidas o que no podían ir, sino que yo tenía que ir a visitarlas, que me decían, no como, no tengo apetito, no duermo muy bien, sus uñas estaban ennegrecidas, bajo nivel de oxigenación, un intestino lento o por el contrario lleno y lleno de líquidos. ¿Qué calidad de vida es esa? Esas personas voluntariamente decidieron dejar la quimioterapia por elección propia. En ningún momento fue influencia mía. Ellos hicieron su proceso de reflexión y dijeron, ya no más, quiero otra cosa. Voluntariamente se retiraron y a eso me refiero puntualmente, porque cuando mi propia madre padeció de cáncer y la acompañé a sus quimioterapias y empecé a investigar pues cuál era el mecanismo de acción. Tiene una hija microbióloga, ¿qué le vamos a hacer? Empecé a entender que había una incidencia increíble entre el uso de la quimioterapia y la gente enferma. Eso también está en la data científica, nada más y nada menos en esta revista que mucha
parte de la comunidad académica conoce que se llama PLOS ONE, que es una de las revistas que más cobra para poder descargar los artículos de investigación que deberían ser para todos y de todos, dice que hay una incidencia y severidad de la quimioterapia en el cuidado clínico rutinario. Los pacientes perciben que les va peor con la quimioterapia. Asimismo, del año 2000, este es del 2017, este es del año 2010, dice que hay efectos adversos en el sistema vascular y coronario a nivel del corazón con el uso de la quimioterapia. En 1992, desde esa época, ya nos están diciendo que hay efectos adversos por el uso de la quimioterapia en altas dosis. Entonces, ahorita nos dicen que ya es inmunoterapia y que la inmunoterapia es más dirigida contra blancos moleculares, pero tampoco vemos que pase nada. Si nos remitimos a personas que han estado en estos espacios con nosotros, todos aquí conocemos a la doctora Cristina Sánchez, y ella misma nos ha planteado que se puede perfectamente hacer uso concomitante del cannabis y de la quimioterapia, esperando que el cannabis pueda ayudarle a las personas que están usando la quimioterapia como un paliativo, como un calmante, para poder mejorar su sueño, la ingesta de los alimentos, su nivel de hidratación, relajarlos, disminuirles el dolor, la ansiedad y por lo tanto la depresión. No vamos a salvar a nadie con una gota de cannabis, ni vamos a prometerle que solamente tomando aceite de cannabis podrá eliminar en la totalidad de sus células cancerígenas. Pero podemos hacer un gran trabajo con estas personas si es que podemos ayudarles a mejorar su dieta por todo lo anteriormente mencionado y hacemos un uso adecuado de los fitocannabinoides, no solamente el CBD. Está claro también y bien documentado que los fitocannabinoides presentes en la planta de cannabis pueden interactuar con los receptores cannabinoides en las células del sistema inmunológico y en células cancerígenas, de modo tal que conllevan a unas cascadas de señalización que finalmente conllevan al suicidio o muerte de las células cancerígenas. Aquí tenemos un diagrama que es inclusive parte de un artículo de investigación de la doctora Cristina Sánchez y del doctor Manuel Guzmán. Los cannabinoides pueden interactuar con los receptores CB1 y CB2 y llevar a una cascada de señalización. Una molécula activa a la otra y la otra a la otra y se vuelve como un chismoseo entre las moléculas. Lleva este mensaje, lleva este mensaje, lleva este mensaje. ¿Cuál es el mensaje final? Autofagia. Las células cancerígenas como que se autodestruyen. Y esto es un mecanismo selectivo, lo que no ocurre con agentes quimioterapéuticos que no tienen selectividad molecular ni celular y arrasan con lo que hay. Aquí tenemos también otro de esos esquemas, quizá para muchos de ustedes es complicado, que es ATF4, CHOP, que es todo eso. Eso se lo dejamos a la ciencia y a los científicos para que nos traduzcan por amor qué significa. La interacción de los cannabinoides o de los fitocannabinoides conlleva la activación de moléculas que finalmente causan, por ejemplo, arresto del ciclo celular. Las células tienen un reloj interno, a eso se le llama el ciclo celular, y ellas tienen la capacidad de decidir cuándo ir a mitosis o cuándo reproducir su material genético, y lo que pasa con las células cancerígenas es que pierden el control de ese reloj biológico y se rebelan y se multiplican y se multiplican, se multiplican, y debido a la multiplicación exagerada y acelerada hay mucha probabilidad de que haya mutación de los genes, que haya desarreglos en el ADN. Una de las cosas que puede propiciar el cannabis es el arresto del ciclo celular. Las células detienen ese proceso de replicación acelerada y constante y hay posibilidad de reparar el ADN si desinflamamos al cuerpo. Además de eso, me encontré ante algo absolutamente maravilloso y más revolucionario que todo, que es el uso del cannabis crudo. Algún día navegando en internet encontré como referencia al doctor William Courtney. Él es residente en California y con su esposa se han dedicado a la investigación del uso del cannabis crudo como una potente medicina y como un alimento funcional. Un alimento funcional, toda planta que pueda ser consumida y
que además de propiedades nutricionales puede conllevar un efecto farmacológico o médico evidente que ayuda a resolver un síntoma, un síndrome o una enfermedad. El doctor William Courtney propone al cannabis crudo como un alimento funcional y yo lo apoyo porque lo he usado, porque les voy a mostrar los resultados y porque esto es lo mejor que podemos hacer desde nuestros jardines. El cannabis como una comida o alimento funcional único en el mundo. Para que lo busquen, Dr. William Courtney, médico, renunció oficialmente a la medicación con fármacos. Se presentó ante el Parlamento y dijo, como médico no vuelvo a medicar a nadie con pastillas, solo con dieta. Y si ingresamos a la página de él, en su página dice muy claramente, si eres una persona que está dispuesta, por lo menos transitoriamente, a realizarte un tratamiento con una dieta cruda y vegana para resolver tu enfermedad, contáctame. Si no es así, te puedo dar la recomendación de otro terapeuta. Está re claro el señor y sabe para dónde va. El doctor ha sido bastante diestro en el ejercicio de su profesión y ha encontrado que sin importar la cepa, ni el banco de semillas, ni nada, simplemente si es una planta hembra de cannabis que además pueda producir resina, sacó unos datos promedio de todas las plantas que analizó. Y el doctor dice, por ejemplo, que, que la planta de cannabis fresca, cuando es utilizada como un alimento, cuando no es secada, contiene cannabinoides o fitocannabinoides de carácter ácido. Cuando nosotros hablamos del THC y del CBD, estamos hablando de cannabinoides descarboxilados que han llegado hasta ese estado por el tiempo de secado de la planta, por el curado o el curaje y por la influencia de la temperatura sobre las extracciones, ya sea un BHO, una extracción casera, un macerado. Si le aplicamos calor a la extracción, vamos a obtener descarboxilación. Cuando la planta no ha sido descarboxilada, sino que está siendo utilizada fresca, los cannabinoides están en carácter ácido. Eso hace que las moléculas en ellas presenten dos características. Una, y la más importante, los fitocannabinoides de carácter ácido no tienen efecto psicoactivo. El THC no es THC, es THCA, o sea, THC ácido. Se llama ácido tetrahidrocannabinólico. Y el CBD no es CBD, sino que es CBDA, que es ácido cannabidiólico. ¿Cuál es la gran diferencia entre el THC y el THCA, el CBD y el CBDA? Y es que la planta fresca contiene altas cantidades de THCA y de CBDA, y cuando consumimos a la planta fresca podemos estar consumiendo de 60 a 200 veces más de fitocannabinoides sin efecto psicoactivo y con más poder medicinal. Es decir, tomarse su batidito con cannabis fresco hace milagros, hace una tarea muy ingeniosa. El doctor nos cuenta que se requiere mínimamente de 10 miligramos de THC para obtener efecto psicoactivo y que cuando secamos a la planta de cannabis y la descarboxilamos, estamos reduciendo hasta en un 90% el contenido de THCA y podríamos dejar de aprovechar enormemente las propiedades de una planta que puede ser utilizada como alimento. Dice, por ejemplo, el doctor, específicamente con el caso del THCA, que en la planta fresca se puede presentar en un rango del 16 al 17% en su peso, o sea, del 16 al 17% de la planta de cannabis fresca puede corresponder a THCA, eso es bastante. O se pueden presentar 72 gramos por cada libra de cannabis fresco, o 4.54 gramos por cada onza, o 162 miligramos por gramos de cannabis. O sea, de todas las maneras posibles encontramos una alta cantidad de cannabinoides. Y además dice que el contenido de CBDA también es bien importante y si bien se está desarrollando la información y la investigación bioclínica en el área de cannabis en Latinoamérica y el mundo, con el cannabis crudo sí que hay mucho menos. Aquí tenemos, por ejemplo, la actividad antitumoral de los cannabinoides no psicoactivos que se derivan de la planta de cannabis. Este es un artículo del 2016.
Este, por ejemplo, es un artículo que siempre me ha parecido muy interesante, que dice que esta palabra es clave, unheated, no calentado, o sea, no descarboxilado. THCA, y no lo mencionan aquí, pero también el CBDA, tienen propiedades inmunomoduladoras no mediadas por el receptor CB1 y CB2 en las células, en cultivo. O sea que pueden interactuar a través de otros mecanismos diferentes a los clásicos CB1 y CB2. Esta gráfica, por ejemplo, la traje para ilustrar lo que les quiero comentar. Cuando yo vi esta gráfica, vi como que si se me apareciera la Virgen de Guadalupe. O sea, dije, esto tengo que llevarlo a la práctica. Estos son células cancerígenas de colon humano cultivadas y puestas en contacto con extractos de cannabis. Estas son el tiempo de las células puestas en contacto con los extractos y tenemos LPS, que es el lipopolisacárido, que es una molécula que se extrae de bacterias para activar proceso inflamatorio. Entonces, cuando las células están puestas en contacto con el lipopolisacárido, hay inflamación y generan moléculas inflamatorias. Entonces, lo esperado es que se detecten moléculas de inflamación. Pero también fueron tratadas con cannabis descarboxilado, heated significa calentado, o sea, cannabis descarboxilado, y con cannabis no descarboxilado, o sea, con cannabis crudo. Y se midieron los niveles de una molécula inflamatoria. Mientras más arriba esté el punto en la gráfica, es que más inflamación hay. Como era de esperarse, con el lipopolisacárido proveniente de bacterias, hay un gran pico de inflamación que se va resolviendo con el tiempo porque las células a su vez van muriendo. Cuando las tratamos con cannabis descarboxilado, bien, la inflamación baja, crucialmente además, pero cuando las tratamos con cannabis crudo, la inflamación es inclusive mucho menor, que es esta línea que ven acá. También se hizo con el lipopolisacárido, con THC descarboxilado y con THCA no descarboxilado, ácido, y en todos los casos encontramos que con las formas ácidas o no calentadas siempre hay menor medida de la inflamación, y las líneas rojas las puse a propósito por eso, porque la línea roja me permite encontrar que aquí, por debajo de esta línea roja, el protagonista siempre es el extracto crudo. De hecho, podemos evidenciar aquí que si se utiliza THCA solo, los niveles de inflamación son un poco mayores que con la planta completa. Es decir, planta completa, espectro completo de fitocannabinoides y además fitocannabinoides no descarboxilados son mucho más desinflamatorios que un cannabinoide aislado y que los cannabinoides descarboxilados. Conclusión, el uso de la planta cruda y completa es mucho más desinflamatorio. Asimismo, he encontrado artículos que dicen que, por ejemplo, el ácido cannabidiólico o CBDA también pueden encontrar un arresto del ciclo celular y de la proliferación de células cancerígenas mucho más que el CBD. Y si no nos vamos también muy lejos, encontramos a los terpenos, que son moléculas que le dan las características de aroma a las plantas, no solamente a las de cannabis. El limón huele a limón por el limoneno, la lavanda huele a lavanda por el linalol, la citronela huele a citronela por el citroneol, y así sustantiva y suspensivamente. Y encontramos que estas moléculas además tienen características bioquímicas y farmacológicas. Por ejemplo, el alfapineno que encontramos en el pino es antiinflamatorio, broncodilatador. La lavanda, que contiene linalol, es ansiolítico y es anticonvulsivo, o sea que ahí vamos asociando con quién vamos a dar el cannabis. La pimienta y todas las demás tienen diferentes propiedades gracias al contenido de sus terpenos. Entonces, teniendo además un antecedente que llevé a cabo con algunas personas que voluntariamente también quisieron tomar cannabis crudo, a los que les estuve determinando unos marcadores de inflamación hepática y pude ver que iban disminuyendo con este antecedente previo. El objetivo de esta investigación independiente fue evidenciar si la combinación tanto de un jugo de mango de azúcar, Mangifera indica, variedad de azúcar, con 15 gramos de planta fresca de cannabis, así como el suministro de aceites de cannabis con contenido de fitocannabinoides descarboxilados en ratio 5:1 THC-CBD, preparados a 100 miligramos por mililitro, tenía efecto desinflamatorio en pacientes con distintos
distintos tipos de cáncer mediante la activación de mecanismos celulares y fisiológicos asociados a la resolución de la inflamación in vivo. Si fue muy largo y no me entendieron muy bien, mi objetivo era identificar si las personas que tenían diagnóstico de cáncer tomando aceite de cannabis más los jugos con cannabis crudo resolvían la inflamación. Entonces, lo principal y central es que fueron 10 personas con distintos diagnósticos de cáncer. Estas personas tomaron aceite descarboxilado, como les mencioné, a 100 miligramos por mililitro, espectro completo, en proporción 5:1 THC-CBD, dando protagonismo al THC porque es más antitumoral y porque es mucho mejor para el manejo de la inflamación y el dolor en el caso de cáncer. Además, tomaron el jugo de mango con 15 gramos de cannabis fresco. A los aceites se les determinó su ratio de cannabinoides utilizando la prueba Alpha-Cat, y la planta fresca de cannabis junto a su bello mango fueron llevados a un jugo que tenían que tomarse 3 veces al día. Aquí tenemos algunas de las características de estas personas. Había varios rangos de edad: 63, 54, 36, 48, 51, femenino, masculino, femenino, femenino, masculino. Eran personas con cáncer de colon, páncreas, colon, tiroides, y en su autopercepción de su estado de salud generalmente presentaban fatiga, depresión, inapetencia, dolores musculares, dolores articulares. Aquí tenemos el resto de los pacientes: femenino, femenino, masculino, masculino, femenino. Estos son los rangos de edad: cáncer de colon, de páncreas, tiroides y tiroides. Sintomatología semejante. Y para recordarnos, entonces todas estas personas, las 10 personas, tomaron el aceite preparado a 5:1 THC-CBD a 100 miligramos por mililitro, tomaron 30 gotas diarias, 10 en la mañana, 10 en la tarde y 10 antes de dormir, y tomaron jugos con 15 gramos de la planta fresca en jugo de mango. Ponían los 15 gramos en el jugo de mango. Obviamente no podían agregar azúcar, eso fue la advertencia número 1: si usted le pone azúcar a ese jugo no hacemos nada. Y tenían que hacer 3 tomas diarias: un jugo en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Eso sabe muy maluco sin azúcar, porque con azúcar no hacemos nada. Estas personas tomaron este tratamiento y se les hizo un registro de antes del tratamiento, 1, 2, 3 y 4 meses durante su tratamiento, los valores sanguíneos de proteína C reactiva o PCR, factor de necrosis tumoral o TNF-alfa y antígeno carcinoembrionario. Esos fueron parte de sus exámenes rutinarios. Yo le pedí a la persona: tráigame estos exámenes cuando venga a la consulta. Y yo anotaba los valores. Y tráigame esos mismos resultados al mes, a los 2 meses, a los 3 y a los 4 meses, y yo apunto los resultados. Eso fue lo que hicimos. Les ayudamos con autocultivo, fui hasta sus casas muchas veces, vamos a cultivar, les germiné las semillas, vamos a progresar estas plantas. Ese es el punto en el que se va a tomar la planta. Empecemos con sus jugos de cannabis y a tomar aceite de cannabis. Y los resultados son tan maravillosos como todas esas personas que se trataron. Esos son los niveles sanguíneos de proteína C reactiva antes, 1, 2, 3 y 4 meses luego de iniciar el tratamiento con cannabis descarboxilado y crudo. Antes de iniciar el tratamiento, esto es una caja de bigotes, en el que encontramos los niveles sanguíneos de la proteína que estábamos determinando. La PCR específicamente es un marcador de inflamación. Cuando uno le hacen un examen de sangre y encuentran la PCR alta, puede haber una gripa, puede haber una laringitis, puede haber cáncer, puede haber de todo. Es un marcador muy inespecífico. Pero en una persona con cáncer, para poder llevar a cabo esto de forma independiente, me sirvió mucho para poder determinar cuál era su nivel de inflamación. Y en todas estas personas, el nivel de inflamación era bastante alto. Luego de un mes de tomar cannabis crudo y descarboxilado, encontramos una disminución, y a los 2, 3 y 4 meses encontramos disminución estadísticamente significativa. O sea, esos datos que registré, les hice una prueba estadística para determinar si ese cambio, si es significativo matemáticamente o no, y encontramos que sí. Esos puntos y esos asteriscos rojos significan disminución significativa de los niveles de la proteína C reactiva en la sangre de estas personas. Cuando fuimos al caso del
factor de necrosis tumoral o TNF-alfa. Esta es una molécula mediadora de inflamación, es una molécula rechismosa, si lo decimos así. Activa mecanismos celulares que conllevan a más y más y más inflamación. Por ejemplo, en el caso de la artritis reumatoide, eso es una molécula que no se calla, se mantiene activa y activa y activa, y se le dan a las personas desinflamatorios y antihistamínicos y desinflamatorios, y la molécula sigue arriba, 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 y se mantiene, y se logra a veces controlar, pero mantiene fluctuando. Al inicio, estos eran los valores, hasta valores bien críticos, se expresan en picogramos por mililitro, de hasta de 600 picogramos por mililitro, cuando el valor normal es hasta 80, o sea que había bastante cantidad de esta molécula representativa de inflamación en estas personas, y desde un mes de tratamiento encontramos disminución de los niveles sanguíneos del TNF-alfa, con una tendencia a aumentar a los 2 meses, pero después de 4 meses encontrábamos de aquí a aquí, creo que todos vemos evidentemente un cambio. Y si vamos al antígeno carcinoembrionario, es una molécula que se expresa solamente en células cancerígenas. Se determina mucho sobre todo en los casos de cáncer de colon, pero también es posible determinarla en tiroides, páncreas y colon, específicamente, que fue los casos de aquí. Y encontramos también algo semejante a lo que les estaba contando. Había unos altos niveles de antígeno carcinoembrionario en la sangre de estas personas, pero después de 1 y 2 meses encontramos una tendencia a la disminución que no sé, es muy evidente, pero después de 3 y hasta 4 meses es mucho más evidente. ¿Cuál es la conclusión global de esto? Primero, estuve concluyendo de forma personal que el cannabis hace demasiado por nosotros, porque las personas me daban un feedback y cuando me llamaban a la semana, ni siquiera al mes, me decían: uy, volví a dormir, estoy durmiendo, es normal que me dé tanta hambre, es normal que haya subido 2 kilos de peso, es normal que tenga ganas de comerme un lomo saltado ya y cuando antes me daba asco. Claro, vaya, cómaselo, no es lo que yo quisiera que coma, pero cómaselo ya tan pronto como sea posible. Tras el análisis de los valores sanguíneos de proteína C reactiva, factor de necrosis tumoral alfa y antígeno carcinoembrionario, antes y después de 4 meses de tratamiento con cannabis descarboxilado y crudo, se evidencia una disminución significativa de dichos analitos y por lo tanto de la inflamación asociada al diagnóstico de cáncer en las personas partícipes, lo que conlleva a sostener la evidencia previa del potencial y capacidad de los fitocannabinoides para ejercer dicho efecto. Ya la literatura científica lo estaba diciendo, pero no he visto ningún estudio en una de esas revistas que cobran por descargar el artículo, un estudio hecho con humanos, voluntarios. Todavía no lo he visto. Creo que este es el primero. Este podría ser el primer análisis inicial en el que se registra en evidencia el cambio de estos parámetros in vivo en Latinoamérica, pero se necesita de mayor prospección para el alcance de estos estudios iniciales con el apoyo de entidades investigativas y unidades clínicas. De las 10 personas partícipes, 8 tienen el 90% de sus células cancerígenas fuera de su cuerpo. Hay unos rasgos de que podría haber reinicio del foco tumoral, especialmente en las personas que tienen cáncer de tiroides, porque en esas personas es bien difícil. Un cáncer de colon, por ejemplo, es inclusive mucho más fácil de tratar porque es algo gástrico y a nivel metabólico es mucho más fácil acceder al sistema gástrico para limpiarlo, desintoxicarlo, hacer una limpieza de vías biliares. La tiroides es algo mucho más complicado. A estos jugos les creo todo. María Luz murió, pero murió en unas condiciones muy diferentes a como hubiese muerto si nunca hubiera tomado cannabis. Cannabis con mango, cannabis con sonrisas, cannabis con más mango, cannabis con jugo de uva. Si es que no se puede cultivar, hay que cultivar. Si al gobierno no le interesa, tampoco me interesa. Si es que no se puede, sí se puede. Si es que no hay sol, hay indoor. Si es que no hay información, se busca.
donde no hay nada y todo por hacer, donde no hay esperanza, la hay, donde nos dicen que no es un sí, y donde nos dicen que solo es CBD, es espectro completo, donde nos dicen que solo es aceite, es autocultivo, donde nos dicen que es solo fumar, es comerse la fresca, donde nos dicen que no, yo digo sí. Les agradezco mucho, muchas gracias. Gracias. Qué emocionante. A cultivar y a comer cannabis.